Muy buenos días a todos. Quería en primer lugar agradecer a la organización, al Consejo de Letrados y a la Universidad de Nebrija la oportunidad que nos brindan de participar en este evento. Quisiera empezar explicando, como ha dicho el moderador, yo soy ingeniero informático y sé que estoy en una sala compuesta mayoritariamente por letrados, pero no pasa nada porque estoy acostumbrado a jugar en terreno hostil, o sea que trataré de explicar el por qué está ON y por qué estoy yo en particular en esta sesión hablando de una temática particular como es el ciberseguro. Yo mi carrera profesional ha estado dedicada siempre a la gestión de la seguridad de la información. Incluso antes de empezar mi carrera profesional hice el servicio militar en la Armada Española en un departamento llamado Cibernética, año 95. Cibernética. ¿Está bien? Vale. Claro, hoy día todo el mundo habla de ciber, lo tenemos en todos lados y en todos los medios a todas horas. En el año 95, eso del ciber, ¿qué era? Pues bueno, que sepamos que hay instituciones que hace ya mucho tiempo que se van dedicando a esto. Yo a lo largo de mi carrera, como digo, pues tanto en mi primer rol de auditor interno como luego desde la perspectiva de consultoría ayudando a las compañías a mejorar la gestión de su seguridad y ahora en esta última etapa en el marco de una compañía aseguradora o de un broker de seguros, he pasado por ver todo el ciclo de vida de la seguridad. Y os vengo a hablar de los temas de los ciberseguros, que es la última línea de defensa. Cuando ya todo lo anterior falló, la estrategia de seguridad, la implantación, la monitorización, la gestión, pues bueno, cuando seamos atacados, que ya sabéis que esto es como lo de montar en moto, o has sido atacado o lo vas a ser, pues nos queda siempre un arma como es el aseguramiento para minimizar el impacto de las consecuencias que esto pueda tener. Me parece que se ve un poco pequeño en esta pantalla, pero lo que... Ahora, lo que se ve un poco pequeño en esta pantalla pero trata de reflejar, son los ataques más famosos o más conocidos que ha habido en la historia de la cibercriminalidad. Hay algunos como el de Target, cadena de supermercados estadounidense, que quizás fue el primero que alcanzó una repercusión mediática significativa porque afectó a 70 millones de clientes, incluyendo sus datos de medios de pago, lo cual era una cantidad increíble para la fecha, ¿no? Luego hemos visto con posterioridad como ataques de ransomware que se han mencionado, el WannaCry o el Petya, pues han afectado incluso a más organizaciones. Lo tenemos estos días en la prensa, el caso de Equifax, pues 143 millones de usuarios expuestos. Cuando se hizo público, la empresa bajó un 15% en bolsa. Por supuesto, sus máximos directivos del ámbito de tecnología han sido despedidos, pero es que además se enfrentan ahora a multitud de sanciones y de reclamaciones. Entonces, lo que quiero decir con esta hoja, y pongo diversos resúmenes de informes que se publican periódicamente, es que esto realmente tiene un impacto económico para la empresa y para las organizaciones. Lo que pasa es que aquí en España nos cuesta mucho, ¿no? Y lo que pretendo con esto es tratar de expandir y concienciar, como alguno de mis otros compañeros de la mesa sin duda hace con frecuencia, para combatir los tres axiomas que nos persiguen en las empresas y en las organizaciones españolas, ¿no? El primero, esto del ciber es una cosa de la gente de seguridad, del CIO, que por cierto en España muchas veces el CIO ni siquiera forma parte del comité de dirección, o del CISO, que el CISO pues es en ámbitos anglosajones, ¿no? El Chief Information Security Officer, que en España lo llamamos CISO pues de aquella manera, porque en verdad son el IT Security Manager o directamente el chispas que está ahí metido en el CPD o en la sala de máquinas, que hace 6 años se puso una camisa de manga corta para que pudiera manejar el destornillador bien y entonces hay muy poca concienciación en la empresa de realmente la importancia que tiene la función de seguridad. Esto va ligado con el segundo axioma y es: esto no tiene impacto económico, es un tema técnico y no impacta a la cuenta de resultados de la compañía. Bueno, mentira, estamos viendo que los impactos económicos de los ataques singulares y de los ataques múltiples pues afectan en el bottom line al resultado de las empresas. Y el tercer axioma
es que esto no me pasa a mí, esto pasa en Estados Unidos, pasa en Rusia, en otros países raros y tal, pero a nosotros no nos pasa. Como pongo en el recuadro inferior derecho, el estudio que publica el CCN periódicamente, que seguro que nuestro compañero representante del CCN nos va a ampliar, refleja cómo España es, en este caso, este es del año anterior, el tercer país con más ataques. Entonces, lo que quiero concluir con esta hoja es que esto es un impacto real que nos afecta y que nos puede pasar en cualquier momento. Y además es que cada vez nos va a pasar más, porque la tecnología forma cada vez más parte no solo de nuestra vida diaria, sino de nuestra vida laboral. Ya trabajemos en la empresa privada, en la pública, da igual, porque cada vez tenemos más tecnologías, Big Data, realidad virtual, inteligencia artificial, redes sociales, computación en la nube, movilidad, el IoT o el Internet de las cosas, que cada vez generan más automatización y más conectividad, lo cual no hace más que incrementar los perfiles de riesgo que tienen nuestras organizaciones. Riesgos tangibles, como daños materiales o interrupción de negocio, responsabilidad sobre productos mal diseñados, y riesgos intangibles, como la violación de datos, responsabilidad de contenidos o infracción de propiedad intelectual. Entonces, para considerar todo esto, hay muchos elementos que hay que tener en cuenta. Estamos hablando que hay que tener en cuenta aspectos normativos, hablamos del reglamento de privacidad, pero no solo el reglamento de privacidad, porque hay muchas otras normativas, ya sean sectoriales o geográficas, que hay que tener en cuenta para gestionar bien la seguridad de la información. Estamos hablando de los proveedores. El tema de los proveedores es relevante. El caso de Target que hablábamos antes, que fue el primer gran ataque que se hizo público en los Estados Unidos, pues luego en la investigación posterior se descubrió que la fuente o el origen por donde había entrado el ataque era por un proveedor que ni siquiera era core, era un proveedor de sistemas de refrigeración o de aire acondicionado, que querían actualizar no sé qué software tal, y a través de ahí pum, entraron y comprometieron toda la red. Entonces el aspecto de los proveedores o las terceras partes pues es relevante, ¿no? La infraestructura tecnológica, que cada vez es más cambiante y más compleja, y no estoy hablando solo de los servicios en la nube, sino de los servicios gestionados por terceros, etc. Interrupción del servicio. Esto es obviamente un riesgo que nos afecta cada vez más. En tanto en cuanto nuestro negocio está más soportado por la tecnología, pues tenemos una probabilidad y un impacto mayor de sufrir una interrupción o una discontinuidad en los servicios que prestamos. Los tipos y cantidad de datos, pues hablamos por ahí del Big Data, pero aunque no sea Big Data, simplemente la base de datos tradicional y estructurada, pues cada vez manejamos y conservamos más datos de clientes, proveedores, empleados. Se mencionó esta mañana en la inauguración el tema de las políticas de retención de datos, es un tema relevante, sobre todo para los juristas. La preparación cibernética, pues claro, cada vez es más complejo. Los programas de respuesta ante incidentes, que hace escasos 5 o 6 años, al menos aquí en España, casi ninguna organización tenía, pues hoy son como una cosa básica, ¿no? Ligado a los temas de continuidad de negocio. La formación. No me canso de decir, y seguro que algunos de los compañeros de mesa profundizarán en esto, que la formación es clave. La formación a los usuarios, a los empleados, a todos los stakeholders o a todas las terceras partes con las que trabajamos, ¿no? El coste de la respuesta. Claro, cada vez afrontar un ciberataque resulta más costoso, porque tiene más impacto, porque tiene más profundidad, porque se hace público y la parte de relaciones públicas y de contactar con clientes pues, es más compleja. Los costes de las investigaciones, la informática forense, de los servicios de abogacía que van aparejados. Entonces, como vemos, hay muchos componentes que hay que tener en cuenta. Todo esto se va a ver incrementado todavía más a raíz de la entrada en vigor del GDPR, que como creo que a lo largo de estas jornadas, mañana hay una sesión específica de esto, no voy a profundizar en ello, pero sí me quiero quedar con el primer punto, ¿no? Que es ese requisito de notificación de un incidente de seguridad en las siguientes 72 horas a que se haya sucedido. Esto es el paradigma que va a cambiar la gestión de la seguridad, desde mi punto de vista, en Europa en general y en España en particular. Fijaros que luego cuando veamos unas gráficas de lo que es la contratación de seguros de ciberriesgo a nivel mundial, Estados Unidos, que a día de hoy representa más del 80% de las primas aseguradoras en materia de ciber,
Hace más de 10 años, creo que fue California el primer estado y luego le siguieron todos los demás, hicieron públicas unas normas similares, que a las 72 horas había que publicar las brechas o los incidentes de seguridad. Esto fue lo que cambió, porque hasta ese momento, y esto pasa mucho aquí en España, tanto en la empresa privada como en la pública, hemos tenido la costumbre de levantar la alfombra, ¿no? Y los trapos sucios se lavan en casa y aquí no ha pasado nada. Aún a día de hoy, a mí me sigue pasando, cuando vamos a clientes a hablar de sus potenciales pólizas de ciberriesgos, pues muchos te dicen, no, si nosotros no nos pasa nada, no nos ha atacado nunca, no hemos tenido nada. Luego ya firmas el contrato de confidencialidad y empiezas a saber la realidad, ¿no? Porque los ataques sufren, como hemos dicho, o sea, los ataques suceden, como hemos dicho al principio, y cada vez más. Entonces, esta norma del GDPR de hacerlos públicos, sin duda, va a cambiar la forma de gestionarlos. No tanto la forma técnica, que al final va a seguir siendo la misma, pero sí el impacto que va a tener reputacionalmente, el impacto económico, pues va a ser muy superior. Entonces, ¿por qué una póliza de ciberriesgos? Lo que pretende una póliza es básicamente proteger el balance de la compañía a través de dos grandes capítulos. Primero, recuperar parte de los gastos asociados a la gestión de la brecha de seguridad. Estamos hablando, pues eso, de asesores legales, de consultores de seguridad o de tecnológicos, de relaciones públicas, comunicaciones con terceros, respuesta frente a los perjudicados. Cada vez más frente a los ataques se producen muchas reclamaciones que hasta ahora solo sucedían en Estados Unidos, pero cada vez va a pasar más en Europa, que representan un coste para la compañía. Y la segunda parte, que es la mitigación del riesgo reputacional, ¿no? El tratar que la cotización de la acción, en el caso de que sea una cotizada, y la imagen y la reputación de la compañía no se vea afectada, pues es ciertamente complejo. Y la póliza de seguros ayuda a mitigar eso. ¿Cómo? Mediante tres palancas fundamentales. No creo que haya que entrar en todo el detalle, pero os digo a grandes rasgos. Por la parte de responsabilidades que tenemos frente a terceros cuando sufrimos un ataque, pues lo que nos suele cubrir la póliza es fallo en seguridad de redes, revelación de información no autorizada, recopilación indebida de datos personales, investigaciones y sanciones en función de la normativa de cada país, que a veces que la sanción se cubre y a veces que no. Los fallos cometidos por un tercero, que como decía antes, y no solo en el caso de Target, sino en muchos otros, se demuestra que es una de las principales vías de generación de ciberincidentes. Infracción de propiedad intelectual, es una cosa típica que cubren las pólizas. En segundo lugar, los daños propios. La pérdida de beneficios por haber sufrido este fallo de seguridad, pues has tenido que dejar de operar por este fallo, pues la póliza te suele cubrir esa pérdida de beneficios. Los extracostes que ya hemos hablado, algunas cubren también las pérdidas no solo por fallos en seguridad, sino por fallos en sistemas, lo mismo que los beneficios contingentes, gastos de reposición, amenazas, transferencias fraudulentas. Transferencias fraudulentas, a ver, veréis que en muchos de estos puntos pongo un asterisco y esto es un tema relevante porque a diferencia de otros seguros mucho más maduros, que llevan muchos años en funcionamiento, y entonces hay mucha información sobre siniestralidad y los actuarios tienen muy bien definido cómo se va a comportar. En este mundo no es así, porque la siniestralidad hace pocos años que se produce, y entonces ¿qué pasa? Que las pólizas son completamente diferentes. En función de la aseguradora, unas incluyen unas cosas, otras ninguna de las que consideramos relevantes. Entonces esto es un tema especialmente relevante cuando queráis afrontaros a hacer un seguro de ciber. Ojo, porque hay algunos que tienen un poco de letra grande y mucha letra pequeña, y en verdad hay muchas cosas que no cubren, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, cuando hablo de transferencias fraudulentas, a suplantación de identidad. ¿Es la suplantación de identidad o una transferencia fraudulenta un ciberdelito? O lo debería cubrir otras pólizas de seguro como la de crime, la póliza de fraude. Pues eso son cosas que hay que considerar, ¿no? Sanciones PCI, hacking telefónica, y luego la tercera pata, que es la que ya hemos hablado, de lo que es los costes directos de la gestión de la crisis per se, ¿no? De los costes de abogados, de forensics, de notificación a terceros. Vuelvo al caso de Target o muchos otros.
Solo por atender a todos los usuarios afectados, pues tuvieron que reforzar su call center y emitir una serie de comunicados que obviamente acarrea un coste para la compañía, pues que se puede transferir al seguro. Pero como digo, estos seguros de ciber más tradicionales, si se pueden llamar así, porque en el fondo no dejan de ser bastante nuevos, han de ser complementados por lo que nosotros llamamos un enfoque avanzado, que es considerar el riesgo cibernético como un riesgo empresarial per se. Es decir, tener en cuenta que hay muchas cosas que el seguro tradicional no cubre, y tener en cuenta que, por ejemplo, se puede negociar que la cobertura de cyber sea primaria. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces las compañías tienen seguros múltiples y, claro, la aseguradora frente a un siniestro va a intentar que ese siniestro sea cubierto por una póliza que a lo mejor tenga menos límites o menos garantías que la de ciber. En fin, un tema, no quiero entrar en la complejidad del mundo asegurador, pero bueno, a título personal seguro que vosotros tenéis la experiencia de seguros, incluso de property o de cosas vuestras, que un seguro te cubre más que otro, etcétera. Pues esto en el mundo ciber no deja de ser ciertamente complicado. Vamos a ver la evolución de las primas. Fijaros que en el año 2002, que es de cuando datan las primeras pólizas de ciberseguridad, pues el volumen en primas era bastante pequeño, ha ido evolucionando de forma, como veis, exponencial. Las estimaciones para el año 18, estamos hablando de los 5.000 millones de dólares, perdón. Y pese a este crecimiento exponencial, fijaros que los estudios que nosotros manejamos es que para el año 20 tengamos un volumen de 10.000 millones de primas en seguros de ciberriesgo, lo cual parece un crecimiento increíble, pero si lo comparas con lo que ponemos abajo en amarillo, y es que en los seguros más tradicionales de property y de responsabilidad civil, el mercado mundial es de 151 billones, o sea, 151.000 millones de dólares, pues vemos que el seguro de ciber representa una nimiedad frente a la total de las coberturas. Y esto no deja de ser curioso porque, como ponía en la primera página, uno de los estudios que nosotros miramos con atención, que es el del Ponemon Institute, que en este ámbito es una referencia, explica que las empresas reconocen que su propiedad intelectual y sus activos de la información representan un valor para ellas un 76% superior a lo que es la propiedad material. Y sin embargo, están asegurando mucho más lo otro. Es decir, rara es la fábrica, la empresa que no tiene el seguro de incendios, el seguro de responsabilidad civil, el seguro tal, y sin embargo no tienen uno de ciber, que están reconociendo que tiene un impacto mucho mayor. Entonces, por eso, y a raíz del, como decía antes, de la entrada en vigor del GDPR con la cláusula esta de las 72 horas, esto es una circunstancia que va a cambiar el mercado totalmente. O sea, este seguro va a ser parte esencial de la gestión de riesgos de toda empresa. Entonces, ¿cómo se suele proceder para contratarlo o para analizar si me conviene o no? Incorporando lo que es el ciberriesgo al Enterprise Risk Management, ¿no? A la gestión de riesgos de la empresa que realiza en todos los demás ámbitos. A través de, básicamente, 3 pasos. Primero, evaluar. Es decir, oye, voy a identificar cuáles son mis activos críticos de información. Normalmente el seguro se centra en lo que llamamos las joyas de la corona, en aquellos sistemas que son fundamentales para la continuidad del negocio. Entonces, primero los identificamos, evaluamos el nivel de riesgo que tienen, lo que llamamos técnicamente los vectores de ataque a los que están expuestos, vemos qué controles hay implantados para mitigar esos riesgos y, por lo tanto, nos quedamos en una serie de riesgos residuales que son los que vamos a cuantificar. Es decir, oye, ¿cuál es tu pérdida máxima esperada ante un ataque de una tipología o de otro? Tanta. Entonces, en base a esa información ya decido qué hacer con ese riesgo, porque puedo asumirlo, decir, oye, yo asumo el riesgo y no pasa nada, es parte de mi actividad empresarial o de mi actividad profesional, yo asumo el riesgo. Una segunda opción es mitigarlo, decir, oye, pues voy a implantar controles adicionales, voy a meter otros mecanismos de seguridad. O la parte tercera es transferirlo, decir, oye, pues como decía antes, la última línea de defensa. En el caso de que soy ciberatacado y no tengo los suficientes controles para mitigar, pues transfiero ese riesgo a un tercero, que es el mundo de la aseguradora. Ahí va. No sé qué he tocado. Ahora.
Termino ya con una página de publicidad, si me lo permitís, que a la vez os sirve para entender un poco el mercado. Aon, como broker de seguros, es el principal colocador de seguros de ciber a nivel mundial y también a nivel nacional. Aquí en España gestionamos los seguros de ciber, pues y hay algunos que se pueden decir porque salió en la prensa, ¿no? Como Banco Santander, BVA, Inditex, Iberdrola, etcétera, hasta llegar al 80% de los seguros que se han contratado en España. Y lo interesante de esto es analizar la siniestralidad. Tenemos información acerca de más de 500 siniestros que se han producido en los últimos años, con una base de clientes de más de 2.300 a nivel mundial, con un equipo de profesionales de 60 personas dedicados exclusivamente al ciberseguro, que no a la consultoría alrededor del seguro, para lo cual compramos una empresa que ponemos ahí abajo que se llama Stroz Friedberg, que es una empresa de súper especialistas técnicos informáticos que la fundaron dos ex FBIs, que son los apellidos que hace referencia al nombre, Stroz y Friedberg, y que ayudan a la evaluación de riesgo. Y con una colocación de 450 millones de dólares en primas, que como decimos, en un 81% están en Estados Unidos todavía. Yo creo que con la publicación del GDPR y con la cada vez mayor concienciación de los directivos y los consejeros españoles, esto va a llegar a trascender aquí a España. Y nada más, os invito a visitar esa página si queréis obtener más información o a contactarme en ese teléfono o correo.